Esto lo arreglo yo inmediatamente. ¿Y usted quién es? Casi nadie. Hércules Borolas, el detective que nunca se hace bolas. A ver, amigos, hablar de Joaquín García Vargas es abrir la puerta a una historia que no solo está llena de risas, sino también de silencios, de esos que en su tiempo no se podían nombrar. Porque, según se ha llegado a comentar con el paso de los años, su vida estuvo marcada por un amor que tuvo que mantenerse oculto. Un sentimiento que, en una época donde no cualquiera podía amar libremente, quedó atrapado entre miradas, rumores y discreción. Un amor que, dicen algunos, dejó huella profunda en su manera de ver la vida, y quizás también en su forma de hacer reír. Y es que detrás del personaje de El Borolas, ese hombre del saco enorme, los pantalones flojos y la actitud despreocupada, había mucho más que simple comedia. Había historia, había carga emocional, y había un contexto que no siempre jugaba a su favor. Ay, mi jefe, en toda la noche no pude dar ni un golpe. A mí ya me agarraba la chota cuando me iba a volar una llanta. Fíjese que yo me clavé una... Conocido como uno de los comediantes más entrañables de la época, Joaquín García Vargas logró ganarse un lugar privilegiado en la memoria del público. Su talento natural, su estilo desenfadado y esa capacidad única para conectar con la gente lo llevaron a formar parte de lo que hoy se conoce como la época de oro del cine mexicano. Ahí, entre cámaras, sets y reflectores, compartió escena con grandes figuras, construyendo una carrera sólida que lo colocó en decenas de producciones. Su simpatía no solo se veía, se sentía. Y fue precisamente eso lo que le permitió brillar en un mundo donde no todos lograban destacar. Pero mientras el público reía, su historia personal seguía su propio curso, muchas veces lejos del escenario, en un terreno donde no todo podía decirse en voz alta. Sin embargo, hay una faceta de Joaquín García Vargas que pocos conocen, pero que resulta bastante intrigante. Y es que, según diversas versiones que han circulado con el paso del tiempo, el afamado histrión habría sido un distinguido miembro de la llamada francmasonería, también conocida simplemente como masonería. Un tema que, como era de esperarse, no pasó desapercibido. Al contrario, se convirtió en uno de los aspectos más comentados cuando se hablaba de su vida fuera del escenario. Porque si algo rodea a la masonería, es precisamente eso: misterio, discreción y muchas preguntas sin respuesta clara. Pero antes de entrar de lleno en ese terreno, vale la pena entender de dónde venía aquel hombre que hizo reír a todo un país. Joaquín García Vargas era originario de Morelia, donde nació en 1922. Un dato que, aunque suena concreto, en realidad abre más dudas que certezas. Porque lo curioso es que, pese a su fama, existe muy poca información sobre su vida familiar o sus primeros años. Como si esa parte de su historia se hubiera quedado en las sombras. Lo que sí se ha logrado reconstruir es que fue durante su juventud cuando comenzó a abrirse camino en el mundo artístico. Y no fue en escenarios lujosos ni con grandes producciones, sino en el ambiente de las carpas itinerantes, esos espacios populares donde se forjaron muchos de los grandes talentos del entretenimiento mexicano. Ahí, entre telones improvisados, público exigente y giras constantes por distintos rincones del país, fue donde comenzó a pulir su estilo, a entender el ritmo de la comedia y a conectar con la gente de una forma muy directa. Porque antes de convertirse en el Borolas, hubo un joven que aprendió desde abajo, recorriendo caminos, enfrentando retos y construyendo, paso a paso, el personaje que más tarde se volvería inolvidable. Nos sentamos a oír cuentos de hadas, espadazos y brujas también. Se dice que Joaquín García Vargas tenía, desde muy joven, una facilidad natural para la comedia. No era algo forzado, simplemente le salía. Su personalidad bonachona, relajada y cercana hacía que la gente conectara con él casi de inmediato, como si lo conocieran de toda la vida. Y quizá por eso no tardó en encontrar un estilo propio. Uno que, según se comenta, tenía cierta inspiración en figuras como Charles Chaplin. No porque lo imitara directamente, sino porque entendió algo muy importante. La imagen también cuenta una historia. Fue así como adoptó un vestuario muy particular, con ropa holgada, desalineada, casi como si no le importara la apariencia, pero que en realidad estaba cuidadosamente pensada para provocar una reacción inmediata.
Bastaba con verlo para saber que algo divertido estaba por pasar. No se sulfure, esto lo arreglo yo inmediatamente. ¿Y usted quién es? Casi nadie. Hércules Borolas, el detective que nunca se hace bolas. Ese conjunto, junto con su forma de moverse y expresarse, lo volvió fácilmente identificable dentro del ambiente artístico. Y fue precisamente ahí donde comenzó a sonar con fuerza el apodo que lo acompañaría toda su vida: el Borolas. Chocó un pasajero, 3 camiones resultaron gravemente heridos. Ahora, si alguien espera una historia clara sobre el origen de ese nombre, la verdad es que no la hay. Existen muchas versiones, muchos dichos, muchas teorías que han ido pasando de boca en boca con los años, pero ninguna que realmente se pueda confirmar como la definitiva. Algunos aseguran que nació en las carpas, otros que fue un sobrenombre improvisado que simplemente se quedó, y hay quienes creen que ni él mismo tenía claro de dónde salió exactamente. Lo cierto es que, más allá de su origen, el nombre terminó por convertirse en algo más grande que una simple etiqueta. Porque decir Borolas ya no era solo mencionar un apodo, era hablar de un personaje completo, de un estilo, de una forma muy particular de hacer reír. Recuerde que usted quería hacer ejercicios para nivelar su circulación, para que se normalizara su... La llegada de Joaquín García Vargas al cine nacional ocurrió en 1949, marcando un antes y un después en su carrera. Fue bajo la tutela de Stanislav Zielinski, que participó en la cinta Nosotros los rateros, una producción que, sin hacer demasiado ruido en su momento, terminaría siendo clave para abrirle las puertas de la pantalla grande. Y es que, a partir de ahí, el trabajo no le faltó. Aunque muchos de sus papeles eran secundarios, había algo en él que simplemente no pasaba desapercibido. Bastaba con que apareciera unos minutos en escena para robarse la atención. Sus intervenciones, cargadas de ese humor tan natural y desenfadado, lograban que el público lo recordara, incluso por encima de los protagonistas. Porque el Borolas no necesitaba ser el centro de la historia para brillar. Él encontraba la forma de hacerlo. Con el paso del tiempo, esa chispa lo convirtió en uno de los actores más solicitados del momento. Directores, productores y compañeros sabían que tenerlo en el elenco era garantía de momentos memorables. Y así, poco a poco, fue sumando participaciones hasta compartir créditos con prácticamente todas las luminarias de la llamada época de oro del cine mexicano. Un lugar que no cualquiera alcanzaba, y que él logró, sin escándalos, sin protagonismos exagerados, pero con una presencia que, dicen, era imposible ignorar. Al llegar el ocaso de la llamada época de oro del cine mexicano, muchos actores vieron cómo sus carreras se apagaban poco a poco, pero no fue el caso de Joaquín García Vargas. De hecho, el Borolas fue uno de los pocos comediantes que lograron mantenerse vigentes cuando los tiempos cambiaron y el cine nacional empezó a transformarse. Y no fue por suerte, fue por su capacidad de adaptarse, porque mientras otros se quedaban encasillados, él supo moverse entre distintos géneros cinematográficos sin perder su esencia. Podía aparecer en comedia, en historias más ligeras o incluso en producciones con tintes distintos, pero siempre conservando esos rasgos que lo hacían inconfundible. Nunca necesitó reinventarse por completo, le bastaba con ajustar el paso. Gracias a esa versatilidad, logró mantenerse activo durante varias décadas, llegando incluso a la entrada de los años 90. Pero el tiempo, ese que no perdona, empezó a cobrar factura. Poco a poco, distintas enfermedades lo fueron alejando del ambiente artístico. Los escenarios, las cámaras, el ritmo de trabajo, todo aquello que había sido parte de su vida, comenzó a quedar atrás. Hasta que en 1993, su historia llegó a un punto inevitable. Una despedida que, aunque silenciosa para algunos, dejó un vacío importante en la comedia mexicana. Porque con su partida, no solo se iba un actor, se iba un estilo, una forma de hacer reír que difícilmente se volvería a repetir. Vale, jefe, dame 5 pesos. ¿Tan temprano? ¿Cómo tan temprano? También se puede hablar, y con bastante peso,
de la impresionante trayectoria de Joaquín García Vargas dentro del cine mexicano. Porque no estamos hablando de unas cuantas participaciones, sino de más de 100 películas en las que dejó su sello muy particular. Su brillo fue especialmente fuerte durante la época de oro del cine mexicano, aunque también supo mantenerse vigente en etapas posteriores como el llamado cine de ficheras, donde muchos actores encontraron una segunda oportunidad. Y él no fue la excepción. Entre las producciones más recordadas en las que participó, se encuentran títulos como El Rey del Barrio, 1949, donde compartió escena con el icónico Germán Valdés Tintán, con quien trabajó en múltiples ocasiones. También destacan películas como La Marca del Zorrillo, 1950, Al Son del Mambo, El Sultán Descalzo, Subibaja, Los Hijos Desobedientes y Los Beverly de Peralvillo, 1971, donde su presencia seguía siendo garantía de momentos cómicos memorables. Ya en el cine de ficheras, ese ambiente más desenfadado y popular de los años 70 y 80, su figura volvió a tomar fuerza. Uno de sus trabajos más destacados fue en La Criada Bien Criada, 1969, tanto en su versión televisiva como en las películas, donde compartió créditos con María Victoria y Alfonso Sayas. Y claro, imposible no mencionar su participación junto a María Elena Velasco en La Presidenta Municipal, 1975, una de esas películas que conectaron fuertemente con el público. He hecho bala. Ah, sí es usted, don Venusito. Muy buenos días. Para finales de los 70 y entrada de los 80, seguía apareciendo en títulos como Las Cariñosas, 1979 y El Día de los Albañiles, demostrando que su estilo seguía vigente. Incluso incursionó en proyectos considerados de culto como Santa Sangre, ampliando todavía más su rango dentro del cine. A lo largo de su carrera, también compartió pantalla con figuras como Adalberto Martínez Resortes, consolidándose como un actor que sabía moverse entre grandes nombres sin perder su identidad. Eso sí me ofende. No me digas que por 2 míseras tortas dejaste empeñado el reloj. Ay. Porque si algo lo caracterizaba, además de su físico pequeño y su apariencia inconfundible, era su habilidad para la comedia física. Ese tipo de humor conocido como slapstick, donde el cuerpo, los gestos y los movimientos lo eran todo. Gracias, señorita presidenta. Seremos merecedores de su confianza. Bueno, ¿y qué tal si de una vez les doy sus chambas? A diferencia de lo que muchos podrían imaginar, Joaquín García Vargas era sumamente reservado con su vida personal, tan hermético que durante años se mantuvo en el aire si estuvo casado o si tuvo descendencia. Una parte de su historia que, como se ha comentado en distintas versiones, quedó envuelta en discreción, y que más adelante daría de qué hablar. Pero lo que sí llegó a salir a la luz, y que sorprendió a más de uno, fue que fuera de cámaras, el Borolas era prácticamente otra persona. Lejos del personaje despreocupado, torpe y simpático que hacía reír al público, en su vida privada se manejaba con seriedad, disciplina y cierto aire de formalidad. Y es que, según diversos testimonios y documentos, era un respetable miembro de la francmasonería. Tengo mi pedazo de pan, mira, se pone aristócratamente así. Un dato que no cualquiera esperaba, pero que explicaría mucho de su carácter fuera del escenario. Se dice que fue nada menos que Mario Moreno Cantinflas quien lo introdujo a este mundo. Sí, el mismo Cantinflas, considerado uno de los grandes íconos del entretenimiento en México, también formaba parte de esta organización que, según su propia filosofía, busca la verdad a través de las ciencias, las artes y el desarrollo personal. A partir de ahí, la historia de Borolas dentro de la masonería comenzó a tomar forma. De acuerdo con algunos registros que han circulado con los años, Joaquín García Vargas perteneció a la respetable logia simbólica Atlántica número 67, ubicada en la Ciudad de México.
Dentro de esta, habría alcanzado el grado de compañero masón, un nivel que, según quienes conocen del tema, implica compromiso, estudio y participación activa dentro de la orden. Pero la historia no termina ahí, porque tras su fallecimiento, se dice que le fue otorgado el llamado sublime grado de maestro masón, un reconocimiento que, para muchos, habla del respeto que se ganó dentro de ese círculo. Incluso, hay quienes aseguran que en la sede de la logia a la que pertenecía se colocó un enorme mural en su honor, una especie de homenaje silencioso, lejos de los reflectores, pero cargado de simbolismo. Como si, incluso después de su partida, el Borolas siguiera presente, pero ahora en un espacio donde el aplauso no se escucha, solo se reconoce. Ahora bien, como te mencioné antes, vamos entrando en uno de los terrenos más comentados y también más delicados de la vida de Joaquín García Vargas, su vida amorosa. Porque aunque durante años se mantuvo en silencio, con el paso del tiempo comenzaron a surgir versiones, rumores y relatos que pintaban un panorama muy distinto al que el público conocía. Se dice que, tras consolidarse dentro de la comedia, el Borolas también comenzó a ganar notoriedad en el ámbito sentimental. Uno de los nombres que más se ha mencionado es el de Eva de Jarano, con quien presuntamente habría sostenido una relación. Sin embargo, como muchas cosas en su vida privada, los detalles son escasos, casi como si se hubieran quedado a medio contar. Pero hay otra historia, una mucho más polémica, que fue, según muchos, una sombra que lo acompañó durante años. Se ha llegado a rumorar que el comediante mantuvo un vínculo sentimental con Roberto Cobo, recordado por su participación en la película Los Olvidados, una versión que, para la época, resultaba simplemente impensable de hacerse pública. Según estos relatos, ambos habrían convivido incluso bajo el mismo techo, en un departamento ubicado en la zona de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Se dice que su relación era cercana, íntima, y que en algún momento llegó a existir la intención de hacerla pública, pero el contexto social de aquellos años no estaba preparado. Los prejuicios, el qué dirán, el peso de una sociedad que no aceptaba ese tipo de historias, terminó por empujarlos al silencio. Un silencio que, según cuentan, terminó fracturando lo que habían construido. Incluso, hay versiones que aseguran que la relación terminó de forma abrupta, tras un episodio tenso en el que, presuntamente, hubo una disputa por dinero. Se dice que aquello escaló a una confrontación física y que ese momento marcó el final definitivo. A partir de ahí, la historia de Joaquín dio un giro. Se habla de una etapa oscura, de melancolía, de un ánimo que ya no era el mismo, como si detrás de la risa hubiera comenzado a instalarse algo más pesado. Fue entonces cuando, según algunas versiones, Mario Moreno Cantinflas habría intervenido, acercándolo al mundo de la francmasonería como una forma de darle estructura, guía y quizás un nuevo propósito. Y aunque no se puede afirmar con certeza cada detalle, lo que muchos coinciden es que, después de ese periodo, Joaquín logró recomponerse poco a poco. Su carrera tomó un nuevo impulso, y su presencia en pantalla volvió a fortalecerse, destacando en proyectos como La criada bien criada, donde su papel de Patiño terminaría por consolidarse en la memoria del público. Como si, después de atravesar momentos difíciles, hubiera encontrado la forma de volver a levantarse. Desafortunadamente, cuando parecía que la vida de Joaquín García Vargas comenzaba a estabilizarse, nuevos tropiezos volvieron a aparecer en su camino. Se dice que, a inicios de los años 80, el comediante conoció a un joven bailarín que terminó marcando una etapa complicada en su vida. Según distintas versiones, esta persona no solo habría abusado de su confianza, sino que también lo habría envuelto nuevamente en un entorno de excesos, llevándolo de regreso a hábitos que ya había intentado dejar atrás. Porque cuando alguien arrastra heridas emocionales, a veces basta una mala influencia para que todo vuelva a tambalearse. Se comenta que esta relación no terminó bien, que hubo engaños, pérdidas económicas y un desgaste emocional que poco a poco fue afectando al actor. Y junto con eso, regresaron los excesos, las decisiones impulsivas y una vida cada vez más desordenada. Todo esto
sumado al paso del tiempo y a su estado de salud, fue debilitándolo. Hasta que el 13 de mayo de 1993, la historia de El Borolas llegó a su final, a causa de un paro cardiorrespiratorio. Un desenlace que, para muchos, estuvo marcado por una cadena de decisiones, circunstancias y, sobre todo, por el peso de una época que no permitía vivir con libertad. Porque más allá de los rumores o de lo que se diga, lo cierto es que Joaquín García Vargas vivió en tiempos donde mostrarse tal cual uno era podía significar el fin de una carrera, o algo peor. Y quizá por eso, su historia no solo se cuenta desde la comedia, sino también desde el silencio, desde lo que no se dijo, y desde todo aquello que, en su momento, tuvo que quedarse oculto. Y así, entre risas que marcaron generaciones, secretos que nunca se dijeron del todo, y una vida que navegó entre la gloria y la sombra, Joaquín García Vargas se convirtió en mucho más que un comediante. Fue un reflejo de su tiempo, de sus límites, y de todo aquello que muchos tuvieron que callar. Porque mientras el público veía a El Borolas tropezar, improvisar y arrancar carcajadas, detrás existía una historia que pocos se atrevieron a contar. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que El Borolas fue víctima de su época o de sus propias decisiones? Déjalo en los comentarios, porque aquí se viene lo que otros no se atreven a contar. Suscríbete, activa la campanita y prepárate, porque esto apenas comienza.